Empresariales a través de medios de prensa y programas han estado externando su preocupación sobre el comportamiento de la tasa de cambio, la relativa escasez de la oferta de divisas y los problemas que han estado registrando para recibir y tener acceso a la cantidad de divisas que necesitan para financiar su operación. Yo creo que para nadie debe ser sorprendente que a raíz del choque que estamos enfrentando, donde los ingresos del turismo han colapsado, las remesas han bajado, los ingresos por exportaciones de zona franca y del resto de las exportaciones también han caído. Esto era previsible, o sea que vamos a tener un periodo de relativa tensión en el mercado de divisas. Así que en ese periodo íbamos a tener un Banco Central tratando de moderar los movimientos, consciente de que con los niveles de inflación acumulada que hemos arrastrado de hace muchos años, que son relativamente bajos, el tipo de cambio real está más o menos en línea. Si dejamos fuera este choque, está más o menos en línea con lo que necesitan las actividades de exportación para operar con adecuada rentabilidad. En consecuencia, no hay una situación de que nosotros tenemos un rezago, un retraso, un atraso cambiario considerable y que hay que hacer una corrección del tipo de cambio. Eso no es cierto. Eso, el que esté postulando eso está totalmente equivocado. Ahora, si usted entiende que el choque del coronavirus va a ser un choque que va a durar 10, 20 o 30 años, entonces sí se va a necesitar un ajuste un poco más pronunciado del tipo de cambio para corregir. Pero nosotros no creemos que esto va a ser un choque permanente, pensamos que es un choque transitorio. Hay gente que dice que puede ser un choque de 6 meses, de un año. Los economistas somos malísimos tratando de predecir cuánto va a durar un choque. Nosotros somos excelentes contando las historias, pero mirando hacia el futuro y tratando de hacer predicciones, somos muy malos. En realidad, no se lleve de lo que le diga un economista de lo que va a suceder de aquí a un año, porque probablemente está inventando. Entonces, no, es mejor ir al día a día y ver qué está pasando y sobre lo que nos dicen las estadísticas, tratar de actuar. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Bueno, el Banco Central hasta finales de mayo, con relación al balance de sus reservas que tenía en enero, ha invertido para sostener el tipo de cambio en una banda razonable, ha invertido cerca de 2.400 millones de dólares de sus reservas. O sea que no se puede decir que el Banco Central ha dejado el mercado totalmente abierto a una libre flotación, como plantean algunos economistas de la oposición, que es lo que ellos supuestamente harían, sino que ha entendido que, como recomiendan economistas del Banco Mundial y del propio fondo en coyuntura transitoria, tú tienes que hacer uso de tus reservas. El banco ha hecho uso de sus reservas. Y la gente va a decir, sí, pero aunque haya invertido esa cantidad de reservas, se siente en el mercado una escasez. Y sí, es cierto, o sea, cuando uno llama a los bancos y habla con ellos y dice, mira, la liquidez no de divisa está restringida, aunque el banco ha estado inyectando, no se siente la fluidez de antes. Pero muchas veces también hay que ver qué está pasando por el lado de la demanda. O sea, la economía está achicada. La factura de petróleo ha caído. La factura por otras importaciones tiene que haber caído. Entonces, los gastos de dominicanos cuando salen al exterior a hacer turismo ha caído porque no se puede viajar. Entonces, uno como que esperaría que en un periodo como el que estamos viviendo, la demanda por divisa para cubrir transacciones reales debería haber caído. Es verdad que la oferta ha caído y el banco ha llenado el hueco poniendo plata, poniendo reservas. Uno pensaría, por lo tanto, que no debería percibirse esta situación de escasez de divisas. Pero cuando uno ve los datos que publica el Banco Central, uno observa, por ejemplo, que de enero a abril del año 2019, que son los últimos datos publicados, se habían vendido 7.769 millones de dólares en el mercado de divisas, eso dejando las operaciones interbancarias. Esto es lo neto.
Y uno dice, bueno, yo esperaría que con la caída de la economía de enero a abril en el 2020, eso haya caído un 15%, un 10%. Bueno, pero cuando uno ve los datos que publica el banco, nos dicen que el volumen de transacciones de venta de enero a abril del 2020 fue de 8.200 millones. O sea, casi 500 millones por encima de enero a abril del 2019. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué pasó? Porque menos importaciones de petróleo, menos importaciones de bienes manufacturados de materia prima, menos gastos de viaje de los dominicanos en el exterior, menos flete marítimo porque están llegando menos. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Bueno, miren, es un acto racional, o sea, es normal que si los agentes económicos se dan cuenta que viene un aumento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago importante, que el fondo sitúa que puede ser un aumento de 3.000 millones de dólares por encima de lo que fue el año pasado, la gente apueste a que el peso se va a depreciar. Entonces empiezan los procesos de cobertura. Bueno, yo me voy a cubrir por lo que pueda pasar. Entonces, si yo el año pasado importé 40 millones de dólares, yo quisiera ver lo más que yo compro. Entonces, hay casos de empresas que compraron 40 millones de dólares el año pasado, en el año completo, y a la fecha llevan compras por 75 millones de dólares. Hay muchos generadores de divisas que se han puesto el traje como de que ellos son subatadores de Sotheby's, y entonces ahora llaman y dicen, tengo divisa. Antes se la entregaban a los bancos, ahora no, ahora ellos la quieren vender directamente para conseguir el mayor precio posible. Y todo eso es natural. Usted no lo puede criticar porque el ser humano es un ente eminentemente que le atrae la especulación. Todo el mundo tiene derecho a especular. Entonces el Banco Central lo que hace es, bueno, déjame ver como modelo, yo no puedo alimentar, entregar las reservas para satisfacer también el apetito de los especuladores. Yo tengo que, en este periodo que es anormal, administrar, como lo es el periodo anormal, este sistema de divisa y utilizar mi reserva de la manera más racional posible para garantizar que la economía funcione bien. O sea, debo pagar importaciones de materia prima, debo pagar importaciones de bienes de capital, bienes de consumo, petróleo. Pero si hay una empresa que ya compró 75 millones de dólares el año pasado, compró 40, y en consecuencia es obvio que lo que está es aumentando sus inventarios de divisas para cubrirse por lo que pueda venir en el 2021, y más que estamos en un proceso electoral, el Banco Central puede decir, mira, yo entiendo que ya esa empresa ha comprado suficiente, no me le venda más dólares a esa empresa. Entonces, es difícil. Nosotros no tenemos un mercado con unas plataformas y unas operaciones forwards lo suficientemente estilizadas y acabadas como tienen otras economías que pueden tener como México, Brasil y Chile. Mercados de tasa de cambio más libres, más flotantes, y en consecuencia tienen más capacidad de manejo. Nosotros tenemos un mercado muy artesanal que ha ido avanzando, el Banco Central lo ha ido modernizando, lo ha ido institucionalizando, pero nos va a tomar tiempo llegar a las estructuras operativas que tienen los mercados cambiarios de Chile, de Brasil, de México y de las economías grandes de la región. Entonces, yo pienso que hasta ahora hemos ido sobreviviendo la crisis con un manejo prudente. Creo que el Banco Central va a seguir en la medida de lo posible inyectando, pero también tiene que cuidar, no va a agotar todas sus reservas para hacer aspiraciones especulativas de todo el mundo, no. Hay mucha gente que tiene deuda en dólares que ahora quiere especificarla. Bueno, eso es una situación difícil porque si todo vamos a especificar, eso implica una demanda de dólares para pagar deuda y transformarla a peso. Eso le pone una presión adicional. Si todos los ahorrantes y todos los hogares deciden, mira, yo tengo miedo con el tipo de cambio, porque aquí puede venir una elecciones y si ganan gente que pueden venir con ideas que pueden devaluar, yo me quiero cubrir. Bueno, el mercado no da para todo. Entonces yo creo que debemos reconocer que estamos en una situación transitoriamente anormal y usted no puede pretender que la solución
a situaciones transitoriamente anormales, choque transitorio. Usted lo va a enfrentar con un dejar hacer, dejar pasar, un free floating, una libre flotación tipo austríaco de decir, no, que el mercado decide que la gente hace eso, se puede tener un deslocamiento en el tipo de cambio y eso va a afectar el nivel general de precios. Fíjense que hasta ahora la inflación de enero a abril ha sido negativa con relación al 1.14%. O sea que la depreciación que hemos tenido, gracias a Dios, no ha repercutido todavía negativamente en la inflación, o sea, no ha generado un rebrote inflacionario preocupante. Las autoridades siguen con su meta de inflación y por eso es que quizás han permitido que el tipo de cambio se mueva un poquito más rápido que lo que se ha movido en años anteriores, porque ellos están viendo su target, su meta de inflación y no están viendo tanto, como mucha gente cree, una meta de tipo de cambio. Entonces, hasta ahora yo creo que el manejo que se ha hecho es adecuado. Hay que tener paciencia cuando el turismo comience a reabrir, cuando los trabajadores dominicanos en el exterior comiencen a recuperar su empleo y a regresar de nuevo, cuando las exportaciones comiencen a aumentar, las cosas van a ir retornando a la normalidad. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Puede tomar 6 meses, puede tomar 1 año, puede tomar 9 meses. Tenemos que ser realmente pacientes. Andy, yo creo que hay que tomar otras cosas también en consideración. Mira, el Banco Central, como bien tú dices, está lleno de economistas y tienen que utilizar la perspectiva para poder hacer política hoy, porque las políticas son de carácter intertemporal. Eso quiere decir que la decisión de política que tú tomes hoy, a corto plazo, va a tener unos impactos, sobre todo en lo que quiere decir la política monetaria. Entonces, claramente que el Banco Central, además de evaluar la coyuntura, está monitoreando los escenarios que puede tener en términos de balanza de pagos. Y con eso tiene que decidir cuándo hace las intervenciones. ¿Por qué? Porque no puede ahora entrar y gastar todos los tiros de un solo, porque tiene evidentemente que decir, déjame ver cuál va a ser ese equilibrio y en qué momento me conviene entrar con el proceso de inyección como le he estado haciendo. ¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado, Andy, el tema de las empresas es un poco más complejo que eso. Cuando tú tienes empresas de inversión extranjera, recordemos que la inversión extranjera de aquí tiene un componente de algo que se llama reinversión de utilidades. Una empresa de inversión extranjera generalmente son empresas que están en muchos países y todos los años compiten por un CAPEX. O sea, todos los años compiten. Todo ese dinero que ellas se ganan, digamos que van a un solo lugar y de ahí se distribuyen qué países ellos quieren seguir invirtiendo. En situaciones como las que estamos, las empresas de inversión extranjera están, ¿verdad?, a nivel mundial, no en República Dominicana, siendo más cautos con su inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años, en abril, en marzo, cuando ellos hacen su cierre fiscal y tienen que distribuir utilidades, ahí se decide qué parte de eso se repatria a casa matriz o qué parte de eso se reinvierte en utilidades. Entonces, ¿qué sucede, Andy? Si las empresas hoy en día están diciendo, mira, no, vamos a ser más cautos con América Latina, con todo el mundo, yo prefiero tener ese dinero aquí en casa matriz, entonces obviamente la demanda de dólares de esas empresas va a subir, pero va a subir no ni siquiera por un tema especulativo de la empresa a nivel local, va a subir porque hay una directriz en casa matriz que le está diciendo a todos los países, yo necesito que lo que ustedes antes iban a quedar con el 40% de lo que se ganaron para reinvertirlo en ampliaciones de redes, en mejoras. Ese dinero, stop it, y yo quiero que tú me lo mandes y yo voy a hacer la tesorería. Sí, pero entonces, también, Jackie, escúchame ahí, la autoridad monetaria no se puede quedar cruzada de brazos. Por ejemplo, tú eres una multinacional de un país grande de América Latina que ha tenido una devaluación del 35%. Y tú te has enterado que esa multinacional, esa casa matriz, le ha dado instrucciones a la local. Mira, no solo quiero que me mande los dividendos y que te olvides de reinvertir. Yo quiero también que tú, todo lo que tú vendes todos los días, que tú cobras en pesos, que tú continuamente lo estés cambiando y me lo estés mandando.
pero espérate un momento. Tú no me vas a distorsionar, porque tú tienes ya un problema de devaluación más serio que el que tiene Dominicana, tú no me vas a descuartizar la economía. Entonces ahí la autoridad monetaria tiene que jugar lo que se llama fuerte. Tiene que jugar fuerte porque no tiene opción. Tú no puedes permitir que un monopolio extranjero que está aquí en Dominicana te distorsione el mercado cambiario. No, eso es así, Andy, pero también cuando... Con pantalones y decirle, mira, o te comportas razonablemente y le dices a tu casa matriz que no es como ellos piensan, que no, yo no voy a aceptar que tú, todo tu cobro diario, porque lo he estado seguimiento en los bancos, me lo está convirtiendo en dólares y me está distorsionando el mercado cambiario. Si te equivocas, te rompe. Y yo creo que esa es la línea que la autoridad monetaria en coyunturas como esta. Mira, Andy, yo creo... te pueden distorsionar ya aquí un mercado. Sí. Te lo puede distorsionar. Y yo creo que ahí el tema también es buscar ese equilibrio, Andy. Porque cuando eran los casos contrarios, cuando era vamos a llevar plata para Dominicana, en su momento, digamos, esos son los temas de cuando tú tienes libre flujo de capitales, que a veces van a jugar a tu favor y a veces van a jugar en tu contra. Y cuando juegan en tu contra, entonces tú claramente tienes que entrar a jugar la contra también. Pero claramente no es ponerlo como, mira, lo están haciendo en contra dominicana. Andy, cuando tú comparas la depreciación de Dominicana con el resto de América Latina, con toda la depreciación que hemos tenido, Andy, hemos sido uno de los de menor depreciación. O sea, esto es un juego que se está jugando a nivel internacional, a nivel regional. Entonces, ahí, ¿por qué vengo con ese punto? Porque la respuesta de la autoridad monetaria no puede ser, bueno, déjame ir a defender esto con mi reserva internacional. ¿Y por qué es? Andy, tenemos un choque efectivo. Es un choque real. Es verdad que bajó el precio del petróleo, la demanda de combustible, la demanda de importaciones, casi un 30%. Y por otro lado, por ejemplo, Zona Franca, que ha caído como un 33% solamente en el mes de abril. Tenemos caída de turismo efectiva. No vinieron turistas definitivamente en el mes de abril, ¿verdad? Si uno lo compara con el año pasado, donde en esa época llegaron unos 638,000 turistas y hoy llegaron 0. Entonces, obviamente que tenemos un impacto en ese aspecto que es muy fuerte. La remesa, Andy, recuerda que también la principal fuente de divisas, sin lugar a dudas, pues ha sufrido un golpe importante. En el mes de marzo fue un golpe importante. Mira cómo están los datos de Estados Unidos en el mes de abril. Entonces también hemos surgido. Entonces ahora la discusión está, Andy, yo creo que eso es interesante. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Como bien tú dices, ¿qué es lo que se dice? Bueno, si esto es un choque transitorio, como mucha gente ha dicho, vamos a endeudarnos, si esto es un choque transitorio. ¿Okay? Vamos a mitigar el efecto precio, vamos a endeudarnos. O vamos a perder activos, que es el espejo de endeudarte, ¿verdad? O sea, yo me endeudo o disminuyo mis activos. Entonces, como tú dices, algunos dicen, no, pero es que las reservas tienen que venir con todo el pie. Pero tenemos que entender que muchas veces las acciones de corto plazo pueden tener impacto a mediano plazo y eso es lo que nosotros no podemos hacer que suceda. Nosotros somos un país que dependemos de nuestro financiamiento internacional. Estamos en los mercados externos. Nuestra balanza de pago es importante para el resto del mundo. Nos monitorean totalmente nuestra reserva internacional. Y teníamos 7 meses de importación a reserva internacional. Qué bueno, que antes teníamos 3, hace 4 o 5 años. Hoy en día, cuando tú quitas, ¿verdad? Zona franca, etcétera, tú tienes 7, buenísimo, pero tú tienes que salvaguardar eso. Porque en enero, cuando nosotros tengamos que salir a buscar dólares, o este mismo año, yo no puedo llegar despeinada y con los ojos abiertos a decir, denme algo porque le van a decir, acá, pero tú ni siquiera has hecho un esfuerzo inicial para verte más o menos bien para venir a pedir ese dinero. Entonces, es importantísimo, Andy, saber que esas fuerzas de mercado son muchas, y que manejar toda esa fuerza de mercado requiere una expertise. ¿Verdad que sí? Requiere no solamente monitoreo, tener algún tipo de escenario para ver por cuál escenario es que tú te estás moviendo. Como tú dices tú, requiere también posición. Porque no es nada más que el Banco Central se ponga duro, es que el de los otros países también se está poniendo duro. Entonces, también hay que decir, no, pero espérate, pero tienes muchos años haciendo plata en República Dominicana. Por favor, ven, vamos, y en este momento que te necesitamos, vamos a actuar como nosotros te necesitamos. ¿Ok?
Entonces, ante esa coyuntura, Andy, ciertamente tiene que haber un balance. En estos días nosotros lanzamos ahí una preguntita y le decíamos a la gente, ¿qué tú prefieres de todos los impactos que puede tener? ¿Qué tú prefieres? ¿Que aumente la tasa de interés? ¿Que aumente el tipo de cambio? ¿Que aumente el desempleo? ¿O que aumente los infectados? ¿Verdad? ¿Y cuál fue la respuesta? Decían, mira, lo que yo más tolero es que aumente la tasa de interés. El segundo que más tolero es que aumente el tipo de cambio. Y los dos que no tolero es que aumente el desempleo y aumente los contagiados. ¿Verdad que sí? Entonces eso es un dilema. Porque tú dices, oh, pero tú no quieres que aumente los contagiados, pero no quieres que aumente el desempleo. Y cuando tú ves ese mix, lo que te está diciendo en el fondo es, bueno, si tenemos que actuar para contener contagiados y desempleo, lo que necesito son políticas fiscales muy fuertes. Pero por otro lado, ¿verdad? Puedo dejar flotar un poco el tipo de cambio bajo un esquema y bajo los niveles que la política requiere. Y finalmente, bueno, eso de la política monetaria y baja tasa de interés es importante, pero quizá lo primero que tú puedes soltar, ¿verdad? Entonces, aquí, Andy, es importante saber que esto es un tema del día a día, de un manejo detallado de cómo opera una economía. Perfecto. Saber que estamos de más justo un mes antes de las elecciones y que los riesgos asociados a los cambios electorales se suman a esa presión del tipo de cambio, porque tampoco podemos decir que COVID todo. Tenemos que saber que estamos bajo ese esquema. Entonces, ese balance lo vamos a tener que hacer. No es que sea bueno o malo que se depreció, es si es lo adecuado y lo tolerable en este momento. Yo creo que una vez pase esto y cuando comience el turismo, esa tasa de depreciación y ese tipo de cambio va a comenzar a estabilizarse. Yo no creo que la pérdida de reserva va a continuar de esa forma, pero es un tema que requiere tiempo y el tipo de cambio es una variable hermosa, Andy, para distribuir las pérdidas. Es una variable fantástica para distribuir los beneficios y las ganancias. Aquella empresa como la turística, que le está dando un choque demasiado fuerte, oye, esta depreciación del tipo de cambio, mitiga ese tema. Pero no tienen ingresos porque no hay vuelos, no hay aviones. O sea, tú dejar correr el tipo de cambio cuando los aviones no viajan. O sea, vamos a suponer que ponemos el tipo de cambio, ponlo en 70. ¿Cómo se benefician los hoteles del este? Cero. No, pero espérate un momento. Al contrario, ellos tienen deuda en dólares que no la van a poder pagar y no tienen ingreso ahora porque es que ahora no hay demás, o sea, no hay turistas llegando. Entonces, meter una devaluación, como están planteando algunos, de vamos a dejar flotar, pero ven acá, es que hay una restricción física que no me está dejando que el mercado funcione, porque si yo no tengo líneas aéreas viajando para traer turismo, van a empezar a viajar a partir de julio, pero va a tomar un tiempo. Entonces, yo no creo que la devaluación, o sea, rampante, que se está planteando es la salida. No, yo no creo que es rampante, pero recuerda que esos hoteles tienen gastos locales aquí y que lo están cubriendo mandando la divisa desde allá. Pero ahora mismo así es que lo están cubriendo. Están cerrados, no tienen grandes gastos. Bueno, pero lo tal es que yo creo que la depreciación que hemos visto hasta ahora, Andy, no es una locura. Hay gente que lo está comparando, y algo que no quiero dejar de decir, que lo está comparando con el año 2003-2004. Y lo primero que le tengo que decir, no, déjeme contar, lo primero que tengo que decir es que cuando la depreciación arrancó en el año 2004, que el tipo de cambio estaba en 18, ¿verdad? Que tuvo un overshooting hasta el 54, pero cuando se ajustó, Andy, en 2 años, llegó a 28. La depreciación efectiva que hubo en esos 2 años fue de 50%. Y tú sabes, Andy, que fue la efectiva, que cuando tú la pones a los 2 años que pasó, estamos diciendo una depreciación más o menos del 20% anual promedio. Y veníamos con un tipo de cambio muy rezagado, que no es el mismo tipo de cambio que tenemos hoy, porque teníamos un rezago cambiario más alto. Ahora, es interesante, porque ese pequeño ajuste cambiario, que no fue muy alto, porque cuando tú vienes a ver fue 50 en 2 años, también te permitió luego salir de la crisis un poco más rápido. Porque si tú hubiese entrado al proceso de recuperación con un tipo de cambio en el suelo, te hubiese tocado hacer ese ajuste en ese momento. Entonces, yo creo que es importante, así como tú dices, no estamos en esa situación. Hoy en día tenemos una depreciación acumulada que va por el 15%. Y Andy, 12 meses. Y Andy,
Esa combinación la tenemos que hacer. No hay que llegar a una depreciación del 100%, no hay que llegar a una depreciación del 50%, no hay que llegar a una depreciación ni siquiera del 30% o del 25%. Pero el ajuste que hay hasta ahora, yo creo que ha sido un manejo prudente y acertado en vez de nosotros irnos a tirar divisas por un tubo. Yo recuerdo de febrero del 2003 a febrero del 2004, la devaluación fue de 140%. Después vino un proceso de apreciación, después que Valdés regresó al Banco Central en el gobierno de Leonel Fernández, donde, digo, comenzó a bajar ya en la postrimería del gobierno de Hipólito Mejía, se situó como 42-1, después de ese nivel 5 que alcanzó unos 10 en febrero, a principios de febrero del año 2004. Y después incluso se apreció mucho. Yo particularmente creo que se le fue la mano en la apreciación porque en un momento se metió a 27, 28-1, ¿te recuerdas? Y Zona Franca y Turismo gritaron. Pero yo creo que ahora tenemos un manejo razonable, como tú dices, y hay que ser pacientes. Estos días difíciles del coronavirus van a pasar, van a pasar. Vamos a una pausa.